En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias mientras realizan esas actividades cotidianas de la mañana, el cafecito, el desayuno. Se arreglan ustedes para ir al trabajo, arreglan a los niñitos para el colegio y acá estamos, como siempre, feliz de acompañarles en este inicio de jornada. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso, contento de estar en este nuevo día y bueno, de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes las informaciones más importantes que ocurren dentro y fuera de nuestro país, los titulares de la prensa, nacional, regional, internacional, los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, pero bueno, vamos a hacer la salvedad de que el día de hoy fue una sorpresa al comienzo, porque normalmente está nuestro compañero Carlos Fernández, pero va a estar unos días libres, ya el próximo martes se reintegra a la primera emisión del noticiero, está cumpliendo con unos compromisos que ya tenía planificados. Y bueno, por lo pronto estamos nosotros aquí, mal que bien, como dicen. Y levantándonos un poquito más temprano. Un poquito más temprano y corriendo un poquito más temprano también de lo normal, de lo habitual. Vamos a saludar a todas las personas que están conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, a quienes lo hacen a través de la aplicación Televen Stream. Usted la descarga en su teléfono móvil celular, lo puede descargar también en su tablet o en su computadora y ahí tiene la programación de Televen las 24 horas del día, las pone bajito, así si está en el trabajo para que no se den cuenta, usted lo pone ahí bajito y va siguiendo detalle a detalle todo lo que tenemos preparado para ustedes a lo largo del día en Televen. Y también, por supuesto, que tenemos la señal abierta que llega a todo el país y la última opción es Televen TV, ¿en dónde? A ver si saben. Ajá, YouTube. Muy bien. Me sé la tarea. 20 puntos, sí señor, en YouTube. Una vez que se transmiten los programas, se suben a nuestro canal en YouTube y ahí los puede usted disfrutar en el momento que así lo desee. Mira, y la app Televen Stream en cualquier lugar. Puede usted sintonizar la programación de Televen que está haciendo mercado. Allí está pendiente de la programación de Televen. Que va justo para la reunión del cole y está esperando, pues allí está. En una cola de repente lo pone para que vaya oyendo, porque no puede estar manejando y viendo el celular. Es así que bueno, tienen allí múltiples opciones para estar en comunicación directa con la programación de Televen. Bueno, nos toca a la mesa. Decimos. Claro, ruede coletilla, señor director, y nosotros a la mesa. Pase usted. Después de usted decían por allí, pero no, paso yo primero. Vamos a comenzar, amigos, con informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. La primera de ellas nos dice lo siguiente: Delcy Rodríguez promulga la ley de la Cruz Roja venezolana. Esta nueva normativa fortalece el marco jurídico y de acción de la institución humanitaria en el territorio nacional, garantizando una mayor articulación en los planes de asistencia ciudadana. El precio del petróleo desciende a $92,68 por barril. Esta caída se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto. Repsol planea duplicar hasta 10% la producción petrolera en Venezuela. El consejero delegado de Repsol expresó que se encuentran comprometidos para ser parte del crecimiento y la transformación de nuestro país. En este sentido, reiteró que tras haber recibido las licencias de operación en Venezuela, Repsol se encuentra preparada para incrementar su posición en nuestra nación. PDVSA suscribe nuevos contratos comerciales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con representantes de PDVSA y del Ministerio de Hidrocarburos con el objetivo de potenciar el sector en el mercado energético mundial. PDVSA dio a conocer que suscribirá estos nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos. El texto señala que estos contratos mantienen la relación histórica comercial con Washington con la finalidad de garantizar la estabilidad del mercado energético internacional. Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunirá con Gustavo Petro, presidente de Colombia, este viernes 13 de marzo. Esto va a ocurrir en el puente internacional Atanasio Girardot, según informó el gobierno de Colombia. Ministro Cabello confirma que asesino del periodista Walter Jaimes fue detenido. Además, dijo que confesó los detalles del hecho.
Asimismo, Cabello detalló que el móvil del crimen fue por temas personales y que ya fue resuelto por las autoridades. Reportan incendio de gran magnitud en el Parque Nacional Henry Pittier. El fuego comenzó en los terrenos de la Universidad Central de Venezuela, en Maracay, específicamente en la zona plana de investigación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, pero debido a la intensidad del viento, las llamas se extendieron rápidamente hacia las áreas montañosas del parque. Internacionales, 7 guerrilleros fueron abatidos en Colombia. Esto ocurrió durante un bombardeo en el departamento de Antioquia como parte de la ofensiva ordenada por el presidente Gustavo Petro para combatir el narcotráfico tras la presión de Washington. De acuerdo con el ministro de Defensa, los occisos pertenecían a uno de los grupos comandados por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. Agregó que entre los abatidos cayó alias Ramiro, cabecilla principal de esta estructura criminal. Seguimos, universitarios en Cuba exigen mejorar condiciones para educación a distancia. La Universidad de La Habana anunció la suspensión de las clases presenciales el pasado viernes 6 de febrero debido a la crisis energética que se vive en el país. Nicaragua mantiene red transnacional contra exiliados según la ONU. Dice acá que tras un comunicado del grupo de expertos de derechos humanos, esta medida ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses. La estructura sostenida por Daniel Ortega y Rosario Murillo incluiría al ejército y la policía, así como también autoridades migratorias y diplomáticas. En un informe que será presentado el 16 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, los expertos apuntaron que los exiliados fueron declarados en situación de apátrida. Fallece a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Acá también se señala que en vida fue el autor de Un Mundo para Julius, con el que ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y de otra obra célebre titulada La vida exagerada de Martín Romaña, publicada en 1981. Bueno, les recordamos que detalles de todas estas informaciones usted los puede encontrar en nuestra cuenta de Instagram, _noticiero Televen. Ahora pasamos a revisar portada digital del diario 2001. Ellos destacan: Delcy Rodríguez promulga la ley de la Cruz Roja. La presidenta encargada señaló que desde ahora el organismo internacional formará parte del sistema de gestión de riesgos. También destaca 2001 en esta portada: en 2 meses el comercio digital tuvo un alza de 11%. El gremio reportó que las transacciones online tuvieron un flujo de 10 billones de dólares. También tenemos con fotografía en el segmento que ellos titulan Con la gente. Recomiendan usar pasarelas para evitar sustos. Importante esta recomendación porque a veces pareciera que están allí como de adorno las pasarelas y en realidad son muy útiles para esto de evitar accidentes. Pues en el tema internacional, Perú tendrá un tarjetón electoral con 36 candidatos. Es la primera vez en la historia del país que hay tantos aspirantes a la presidencia. Nos vamos ahora con la portada del diario El Universal, que nos tiene como información para el día de hoy varios temas. Uno de ellos, acompañado con gráfica, dice lo siguiente: el G7 evaluará el impacto de la guerra. Refiere esta nota una reunión que ha sido convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La misma se realizaría de manera en emergencia por videoconferencia con los líderes del G7. El principal objetivo del encuentro sería analizar las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente. En esta portada también leemos lo siguiente: Cabello, hablan en este caso de Diosdado Cabello, garantiza el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela a Delcy Rodríguez. Resaltó la entereza de la presidenta encargada, a quien no le ha tocado fácil, pero ahí va de acuerdo a las instrucciones. Se señala también en esta portada: Turquía reafirma su sólida relación de amistad y alianza con Venezuela. Trump considera opciones para controlar precios de la gasolina en Estados Unidos. Bueno, ahora veamos qué tiene el portal web del diario Líder. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: Luis Arraez marcha líder en extrabases en el Clásico. Más abajo encontramos detalles. Dice que el yaracuyano es actualmente líder en extrabases con 5, divididos en 3 dobles y un par de cuadrangulares, ambos conectados contra Israel. Además, se convirtió en el único jugador en la historia del torneo en conectar 2 vuelacercas en un mismo juego en 2 ediciones distintas. De igual forma, el pelotero de los Gigantes de San Francisco es segundo en carreras impulsadas
con 7 y escolta el liderato de jonrones, igualado con figuras como Junior Caminero, Neil Cruz y Aaron Judge, entre otros. Amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Se trata de una influencer española, Marina Rivers. Ella quiso comprobar de primera mano si era mito o realidad el estado de extrema limpieza en el que posiblemente se encontraban las calles de Tokio. Bueno, fíjense que Marina caminó alrededor de 10 minutos con tan solo unas medias blancas por Shibuya, uno de los centros más concurridos y transitados de la capital de Japón. Al final del recorrido mostró las medias y sorprendentemente se encontraban con muy poca suciedad. Vaya, vaya. Bueno, habría que hacer este experimento en otras ciudades. A ver cómo quedan las medias. Vamos a verlo, lo hacemos en la casa, a ver qué tal. A veces que se verifica la calidad del Sería un barrido. reto. Ajá. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Amigos, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Ya estamos de vuelta. Un estudio realizado por la Universidad de Yale reveló que el estrés de los padres podría influir en el riesgo de obesidad infantil. La investigación analizó a 114 padres con hijos de entre 2 y 5 años con riesgo de sobrepeso durante un programa de intervención de 12 semanas. Los resultados mostraron que aquellos que redujeron sus niveles de estrés mejoraron sus hábitos de crianza y lograron que sus hijos mantuvieran un peso saludable. Los investigadores explicaron que el estrés parental puede influir en las rutinas familiares, la calidad de alimentación y el tiempo dedicado al cuidado de los niños. El estudio sugiere que abordar el bienestar emocional familiar podría convertirse en una estrategia clave para prevenir la obesidad infantil desde los primeros años de vida. Adalys Freites, Televen. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en Táchira con el portal web del diario La Nación. Ellos titulan: salvó a su hija de las llamas, pero ella murió calcinada. Un terrible suceso que ocurrió en la entidad, dice, lo que comenzó como un incendio repentino en una humilde vivienda del sector Che Guevara en San Juan de Colón terminó en una tragedia que enlutó a la comunidad del municipio de Ayacucho. Una joven madre de 23 años perdió la vida tras salvar a su pequeña hija del fuego. La víctima fue identificada como Daniela Mejía Ávila. Según el relato de los vecinos, el incendio se originó de manera sorpresiva en el interior de la residencia. En medio de la desesperación y al verse acorralada por las llamas, Mejía Ávila logró salir de la estructura con su hija en brazos. En un acto de amor puro entregó a la menor a una vecina para ponerla a resguardo, logrando que la pequeña resultara ilesa, según testimonio de los lugareños. Amigos, nos vamos ahora con una información que tomamos del portal web del periódico Sol de Margarita. Alcaldía de Maneiro activa plan de contingencia para distribuir agua potable ante crisis del suministro. Como parte de este operativo, la alcaldía habilitó el centro de distribución de agua municipal ubicado en la planta de agua potable del sector Curiepe como punto de entrega de agua potable. La iniciativa contempla la distribución diaria de 150 botellones de agua de manera totalmente gratuita para la población. Veamos qué tiene el portal web del diario Maturín News, que circula en Monagas, y se claman por la rehabilitación del paseo aeróbico de Maturín. Esta denuncia, esta petición la hacen ciudadanos de Maturín. Ellos señalan que el espacio lleva varios años que se encuentra en precarias condiciones. Comentaron que en los últimos meses muchas personas han retomado sus actividades físicas y rutinas de ejercicio en este espacio público. Además, resaltaron que la infraestructura presenta pintura dañada y las máquinas de hacer ejercicios están completamente oxidadas, mientras que otras han sido vandalizadas. Yaracuy al día nos trae también una información lamentable. Dice lo siguiente: estudiante se ahogó en el embalse Guaremal. Estaba en una actividad escolar. Se señala acá que al parecer el adolescente de 16 años había acudido al lugar en una excursión junto a sus compañeros de estudio, la cual había sido organizada por un profesor de dicha institución con la intención de sembrar árboles en Guaremal. Según la información policial, en medio de la actividad, un grupo de estudiantes resolvió bañarse en el embalse. Entre ellos se encontraba este joven, quien se lanzó al agua y supuestamente quedó atrapado en el lodo, siendo imposible que pudiera regresar a la orilla y se ahogó.
Momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Sí, y es tempranito. Ah, caramba, pues hoy tenemos bastante tiempo. Sí, señor. Así que hay mucha gente que está siempre cronometrada con las cosas que nosotros hacemos en el noticiero. Quiero decirles que son las 6:19 minutos de la mañana, así que todavía tiene tiempo. Dele con calma. Sí, señor. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram, que es el _ Noticiero TV. Recoja. Ajá, ya venimos. Enseguida estamos de vuelta. ¿Alguna vez has sentido que tu inteligencia artificial te entiende mejor que nadie? Actualmente, millones de personas buscan refugio y compañía en los algoritmos, pero los expertos advierten que en lugar de aliviarnos, esta tecnología podría estar amplificando la soledad de una forma silenciosa y peligrosa. El problema es que estos chatbots nos devuelven exactamente lo que queremos oír, creando una ilusión de conexión perfecta. Sin embargo, esta perfección es una trampa. Al acostumbrarnos a una relación sin fricción con un código, las interacciones humanas reales empiezan a parecernos agotadoras y difíciles. Al final del día, corremos el riesgo de olvidar cómo conectar con personas de carne y hueso. Si preferimos el eco de un algoritmo porque es más fácil que gestionar una amistad real, solo estamos decorando nuestra propia burbuja. La gran pregunta que queda en el aire es si realmente buscamos compañía o si simplemente nos hemos enamorado de un reflejo digital que no puede darnos lo que el alma humana necesita. Ricardo Rad, Televen. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en España con la portada digital del diario La Vanguardia. Ellos destacan el siguiente titular: Von der Leyen cree un error la reducción de la energía nuclear en la Unión Europea. El antetítulo: los efectos económicos de la guerra. Y el sumario de esta nota reseña que la presidenta de la Comisión, que cerró centrales en Alemania, impulsa pequeños reactores y es criticada por la vicepresidenta Teresa Rivera. Además, tenemos con fotografía el siguiente titular, dice: Dubái pierde su brillo. El pie de gráfica: Dubái, uno de los principales destinos turísticos del mundo, sigue en estado de shock por ataques de Irán, como muestra esta insólita foto de una calle vacía. También tenemos acá: Irán e Israel tienen menos prisas que Trump para dar la guerra por acabada. Más abajo, el gobierno critica al líder de la CE de la Comisión Europea por enterrar el derecho internacional. Esta noticia también que se dio a conocer el día de ayer, lamentable. Adiós a Brice Echenique, un maestro de la literatura de Latinoamérica. En otros titulares tenemos acá esta que tiene que ver con la Fuente Deportes. Un Barça gris rescata un empate in extremis en Newcastle. Bueno, nos toca hacer revisión ahora de la portada del diario Hoy. Este periódico circula en El Salvador. Titular principal: llegan a 500 reos muertos bajo régimen de excepción. Señala el sumario que la mayoría de detenidos que han muerto en casi 4 años de estado de excepción estaban recluidos en el penal de Izalco, según Socorro Jurídico Humanitario. También en esta portada con gráficas señalan el Estado salvadoreño comparece ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública de esta comisión de la OEA realizada en Guatemala. Organizaciones humanitarias denunciaron que el régimen de excepción es utilizado para criminalizar a defensores de derechos de El Salvador. El procurador general, René Escobar, rechazó en nombre del Estado salvadoreño dichos señalamientos. También leemos en materia de internacional, en este caso para El Salvador, dicen que el régimen iraní amenaza a Trump diciéndole que puede ser eliminado y el Pentágono intensifica los bombardeos. El diario circula en Nueva York, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato, tienen una gran fotografía que acompañan del siguiente titular: que paguen más. Reseña este titular y el sumario de la nota dice que crece la presión en Albany para que se incrementen los impuestos a los más ricos. Defensores sostienen que el aumento tributario ayudaría a recaudar más de 45.000 millones de dólares para invertir en soluciones que necesitan las comunidades vulnerables. En la parte superior de esta portada, Antonio Reynoso suma respaldo en lucha por curul congresional. Además, aumentan a 11 los migrantes fallecidos en centros de detención.
Vamos ahora a revisar una información que tomamos de la agencia de noticias AP. Bueno, ahí veíamos unas calles vacías de Dubái, quizás tengan relación con lo que vamos a pasar a reseñar a continuación. Irán atacó barcos comerciales el miércoles en todo el Golfo Pérsico y apuntó al aeropuerto internacional de Dubái, intensificando una campaña de presión sobre la región rica en energía, mientras aumentan las preocupaciones energéticas mundiales y los ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpean la República Islámica. 2 drones iraníes impactaron cerca del aeropuerto internacional de Dubái, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. 4 personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron. Esto lo dijo la oficina de medios de Dubái. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones en Delta Macuro, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa y Lara. Veamos este pronóstico en detalle. Maracaibo estará parcialmente nublada con precipitaciones. Temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 31. ¿Qué hay de Mérida? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima, escuche bien, 6 grados centígrados y la máxima 29. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes día a día nos hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Así es, Gaudí. Nos toca ahora hacer revisión de algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Por acá nos escribe Jesús Enrique desde La Barraca en la ciudad de Maracay. María Delgado, Pedro Aleta está en el estado Barinas. Boris Mora lo hace desde Las Delicias, también en Maracay. Lilian en Maturín, Yauri. Carolina Hernández en Acarigua, estado Portuguesa. Noreida Espinosa en Chirimena. José Vallejo está en sintonía de esta primera emisión desde Brasil. Saludos hasta allá. Víctor, también el señor Pacheco en el estado Táchira. Bella 26 lo hace en República Dominicana. Buenos saludos también para todas las personas que están sintonizando esta emisión en distintos países del mundo, en especial a Bella que está en República Dominicana. Probablemente esté desayunando mangú por allí. Vamos a revisar ahora nuestra cajita interactiva de mensajes a ver qué ha llegado la mañana de hoy. Atención con esto, autoridades. Alcantarilla sin tapa en el valle, en la calle 2, sector La Cascada, acá en Caracas. Hacen un llamado urgente a las autoridades competentes. Nos envían saludos desde el estado Barinas, también en este caso lo hacen desde la ciudad de Cumaná. La señora Sonia Guerrero dice que siempre nos ve. ¿Qué otros mensajes han llegado? Ya los vamos a tener allí para todos ustedes. Bueno, le envían un saludo especial a la señora Gaudí Peroso, bella mujer del noticiero. Te admiro desde Valencia, te saluda Pedro Sánchez. Y por acá también nos escribe la señora Carmen de Sandoval. Ella vive en Barcelona, estado Anzoátegui, y envía miles de bendiciones, y nosotros también le enviamos bendiciones a usted y por supuesto a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión. Claro que sí, valoramos mucho todos esos mensajes que ustedes hacen llegar día a día a nuestra cuenta en Instagram. Es un punto maravilloso para estar allí en comunicación directa con toda nuestra audiencia que nos demuestra tanto cariño a diario, y esperamos por supuesto que las denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Hay más en esta primera emisión del noticiero. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones que serán ampliadas más adelante. Diputados a la Asamblea Nacional dieron sus consideraciones sobre el proyecto de ley de minas aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. El reporte lo trae Daniel Rojas. En esta emisión usted también verá que la Federación Médica Venezolana pide crear un plan nacional de salud con el objetivo de recuperar el sistema sanitario. Vanessa Urbano más adelante nos traerá los detalles. ¿Qué solicitan los deportistas que hacen vida en el Parque Los Caobos, en el municipio Libertador de la ciudad de Caracas? Bueno, Génesis Riva nos trae esta información más adelante. En internacionales, 7 guerrilleros murieron en bombardeo militar en Colombia. Hoy tendremos como invitado a Humberto Calderón Berti, es ministro de Relaciones Exteriores. Y en lo actual conoceremos qué actor se une como productor en John Rambo. Bueno amigos, ahí está la mesa servida, ¿no? Es así, para que se queden con nosotros y conozcan por supuesto detalles de todas estas informaciones. Ya Adrián Barros está acá en el estudio. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces?
Buenos días, Gaudí y Ricardo. Buenos días también a Carlos Fernández, donde quiera que esté. Le saludamos, por supuesto, a esta hora de la mañana. Le extrañamos aquí. Buenos días, señores televidentes. Por supuesto, un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Hoy es 11 de marzo y el 11 de marzo de 1946 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, aquí en nuestro país, para defender los derechos laborales de periodistas y trabajadores del sector. Originalmente constituido como Sindicato Nacional de Periodistas, adoptó su nombre actual en 1947 para representar a un gremio más amplio, convirtiéndose en un actor clave en la defensa de la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Bien, con esto hacemos, como siempre, a esa hora una pausa breve para publicidad. Más adelante, al menos 6 personas murieron en el incendio de un autobús en una pequeña localidad de Suiza. Esto y más en minutos. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, promulgó este martes la ley de la Cruz Roja Venezolana como parte de la conmemoración del Día del Médico. Hemos querido también firmar la ley de la Cruz Roja Venezolana. Es un logro para nuestro país tener esta ley que reconoce las virtudes de la organización como la Cruz Roja Venezolana, cómo está integrado el sistema de gestión de riesgos de nuestro país. Rodríguez informó también que se mantiene una articulación constante con el sector salud privado para atender patologías y cirugías en el territorio nacional. Es muy importante que podamos dar atención a las necesidades de salud de nuestro pueblo, no solamente en el sistema público de salud. Yo también debo informar a la población que estamos articulados con el sistema privado de salud, justamente atendiendo otras patologías y cirugías que se han venido realizando. Que sea todo el país, que sea toda Venezuela, sistema público de salud y sistema privado de salud para atender las necesidades del pueblo, bueno, más vulnerable y quienes tienen mayor dificultad para atender los temas de salud. Finalmente, Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento del taller teórico práctico sobre el manejo clínico de la fiebre amarilla, diseñado para formar a 41.000 estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud. El Ministerio de Defensa de Colombia espera que en el primer encuentro entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario Gustavo Petro este viernes se pacte la venta de gas por parte de Caracas y se firmen acuerdos en materia de seguridad. La reunión, que tendrá lugar en el puente Anastasio Girardot, frontera entre ambos países, es uno de los 4 pasos de este puente que conecta el departamento norte de Santander con el estado Táchira. Es una zona donde operan diversos grupos criminales colombianos como el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En otros temas, el proyecto de ley de minas busca reforzar el dominio del Estado en estas actividades, generar mayor seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental. Tiene por objeto es que cuidando el ambiente, que no sea una extracción discriminada, como se ha venido produciendo en el pasado, y que nosotros esos recursos podamos llevarlo al ciudadano, a la sociedad, que eso pueda convertirse en mejor salario. Se le da carácter de ley orgánica, pues buscar normar toda la actividad minera en un marco pues actual, digamos adaptado a el mercado actual de los minerales, y eso incluye el tema de los minerales estratégicos. El diputado Alexis Algarra apuntó que, al igual que la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, esta nueva legislación debe generar confianza para la inversión. Tiene que blindar de seguridad jurídica, de estabilidad, para que podamos traer inversión internacional, que todas estas transnacionales regresen al país y hagan sus inversiones. El diputado José Gregorio Correa señaló que deben regularse otros tipos de minas, que no se incluían en el decreto con fuerza de ley de minas. Las que no son ferrosas, por ejemplo, el cuarzo, por ejemplo, el mármol. Además, proteger a las poblaciones ancestrales. El indígena es el que ha estado toda la vida sobre un territorio que cuando él llegó allí no sabía que eso eran materiales preciosos, y eso hay que preservarlo y que cuidarlo.
piden reformar la ley penal del ambiente, pues está desactualizada. La actividad minera en Venezuela, si bien no es significativa para el Producto Interno Bruto del país, nunca se ha detenido. Hoy día hay una intensa actividad minera en el país, absolutamente anarquizada, absolutamente desordenada. Hay unas cosas mal llamadas, los garimpeiros, los mal llamados explotadores inadecuados que hacen del territorio y que lo hacen de manera ilegal, con contrabando. La ley tiene que traer el castigo para quienes son los que explotan de manera indiscriminada, para beneficio propio y en daño del ambiente. Por ahora, el proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión se encuentra en consulta pública con diversos sectores de la sociedad. Una vez aprobado en segunda discusión, viene a sustituir a la Ley de Minas de 1999. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El gobierno de Aruba, junto a autoridades del Reino de los Países Bajos, evalúan la posibilidad de reabrir la frontera aérea con Venezuela cerrada desde 2019. El primer ministro Mike Eman indicó que la decisión podría tomarse entre mayo y junio, cuando finalice el actual periodo de cierre de espacio aéreo. Eman explicó que la medida busca reactivar el intercambio turístico y facilitar el tránsito de venezolanos con familiares en la isla. Además, destacó que la embajada neerlandesa en Caracas tendría capacidad para procesar hasta 8.000 visas mensuales cuando se concrete la reapertura. En el estado Mérida, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la detención del presunto responsable de la muerte del periodista Walter Jaimes. Mandé al jefe del 6CPC para acá personalmente. Hoy día ese asesinato ya está resuelto policialmente. Ahí está muy clara el móvil, las causas, los antecedentes, cómo fue. No tiene nada que ver ningún funcionario del gobierno. Es un tema personal, y ya fue aclarado, están detenidos los responsables, puestos a la orden de los tribunales. Cabello afirmó que el crimen fue esclarecido gracias a imágenes obtenidas de cámaras de seguridad instaladas en la calle. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación de 240 cuadrantes de paz en la entidad. El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, indicó que la reapertura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos podría traer beneficios a la producción agropecuaria en el país. Galíndez destacó además que con los ingresos petroleros se podrían potenciar las grandes producciones agrícolas y pecuarias, impulsando la soberanía alimentaria y fomentando la producción local. Este es un emporio de riqueza. Nosotros en Venezuela sí podemos tener un gigante petrolero, pero tenemos que ser un gigante en la producción agrícola y en la producción pecuaria. Es decir, debemos aprovechar esta coyuntura y aprovechar los ingresos petroleros para darle riqueza, valor agregado al trabajo que hace el pueblo venezolano. Por eso desde el estado Cojedes yo envío nuevamente un mensaje de esperanza. Que esas relaciones diplomáticas se conviertan en una esperanza para Venezuela. En el negocio del petróleo, maravilloso, ellos necesitan el petróleo y nosotros lo tenemos y han sido buenos pagadores. Bueno, ahora tenemos que aprovechar la oportunidad para enriquecer Venezuela. El mandatario regional destacó que durante años ambos países habían llevado una relación histórica, comercial y productiva. Expresó que tras 7 años de ruptura, los venezolanos celebran el restablecimiento de estas relaciones diplomáticas que traerán grandes beneficios económicos y sociales para la nación. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Aragua exhortó a los organismos competentes a esclarecer las causas de la muerte de la comunicadora Yolimar Hidalgo, cuyo deceso se produjo el pasado domingo en la ciudad de Cagua. Y el partido político Voluntad Popular confirmó la excarcelación del dirigente Ángel Rivas, detenido en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, desde hace 7 meses. La organización calificó su reclusión como injusta y solicitó la liberación de otras personas detenidas en circunstancias similares. Rivas fue detenido en relación a las denuncias emitidas por su esposa Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caroní, sobre la crisis hospitalaria.
Un menor de edad falleció en una represa del municipio Peña del estado Yaracuy. Ramón Vélez nos tiene los detalles. El parte de las autoridades indica que el joven había salido de un plantel educativo de la zona con destino a una excursión cuyo fin era plantar árboles. En medio de la actividad, la víctima y un grupo de amigos decidieron apartarse de la jornada y optaron por bañarse en el embalse. Se conoció que el estudiante de quinto año de bachillerato había muerto, ya que al lanzarse al agua quedó atrapado en el lodo. Habitantes del municipio Peña están consternados por el hecho. Desde el estado Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. Seguimos. Un incendio de gran magnitud arrasó extensas zonas de vegetación en el Parque Nacional Henry Pittier en el estado Aragua. El voraz incendio afectó los sectores 2 y 3 del Parque Nacional Henry Pittier, específicamente entre los municipios Mario Briceño Iragorri y Girardot. Esto afectó principalmente a las zonas medias y altas. Debido a la alta intensidad del viento, las llamas se extendieron rápidamente hacia áreas montañosas. Comisiones de Imparques, bomberos forestales, protección civil, bomberos de Aragua y diversos grupos voluntarios se desplegaron con herramientas en mano para frenar el avance de las llamas en las zonas de El Limón y Las Delicias. Hasta el momento se desconoce la magnitud exacta de hectáreas afectadas. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Volvemos a nuestra ciudad capital. Apoyo de las autoridades para un gimnasio al aire libre. Eso es lo que piden los deportistas que hacen vida en el Parque Los Caobos, municipio libertador de la ciudad de Caracas. Jerez Rivas nos tiene el reporte. Quienes escogieron este espacio para poder realizar actividad física diaria tuvieron que recurrir a la elaboración de pesas con sus propias manos. Aseguran que justo este lado del parque necesita mayor asistencia. Así como agarramos, compramos cemento, arena y eso, y nosotros mismos aquella área de allá la hacemos. Tenemos unas cuantas ya, y se nos dañan, ¿no? Porque como son de puro cemento. Todo lo hacemos con cemento, que es lo único que compramos, y cosas de la casa, más que todo. Como ves, este parque está abandonado, solo. En el recorrido observamos áreas con acceso restringido y estanques sin mantenimiento. Notamos el deterioro en sus parques infantiles, pero pudimos constatar que se inició su restauración. Los ciudadanos también reportaron que solo hay un baño operativo. A veces ese baño está sucio, está en malas condiciones. De hecho, si te acercas ahorita vas a ver el baño en malas condiciones. Sin embargo, muchos siguen escogiendo este espacio debido a la tranquilidad que ofrece en medio del caos de la capital. Desde salir a pasear a sus perros, comer, practicar alguna actividad con sus amigos, hasta grabar un video promocional, son de las actividades que los caraqueños disfrutan hacer dentro del parque. Aseguran que sus componentes artísticos son únicos en la capital. Muy hermoso, con muchas esculturas, esculturas muy emblemáticas de la ciudad. Este parque es emblemático de la ciudad de Caracas y por eso lo escogí. Muchas veces nosotros buscamos el silencio como músicos para concentrarnos, para inspirarnos, y de verdad la música es algo que está en todos lados. De hecho, aquí lo que suena es la música de la naturaleza. Otras de las peticiones que hacen los visitantes es la instalación de bebederos debido a la actividad física que se suele hacer dentro del Parque Los Caobos. Génesis Rivas, Televen. Gremios de trabajadores del estado Aragua se concentraron para pedir un aumento salarial que cubra la canasta básica, así como el respeto a sus derechos laborales. Los gremios insistieron que sin un salario que alcance para cubrir los gastos básicos afecta directamente a la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Afirmaron que se tienen que tomar medidas para modificar esta situación. En este instante, nosotros tenemos 4 años sin aumento salarial. Necesitamos urgentemente el aumento salarial, el aumento de salario y además de la reposición de todos los beneficios. Nosotros, el memorando 2792 nos derogó las contrataciones colectivas, las escalas salariales, las tabuladores, nos derogó también todos nuestros beneficios y perdimos la seguridad social, HCM y todos nuestros beneficios. Nosotros estamos exigiendo como trabajadores que se elimine el artículo 2792, que se elimine la derogación de la ONAPRE, que se elimine
Todas esas leyes que en un momento determinado nos hicieron daños a todos los trabajadores. Explicaron que actualmente los trabajadores tienen que duplicar o triplicar esfuerzos para lograr comprar sus artículos de primera necesidad. Culminaron afirmando que este próximo jueves 12 de marzo se realizará una concentración a nivel nacional para seguir luchando por sus derechos laborales. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Habitantes de 7 comunidades rurales del municipio Guanipa se concentraron en el centro operativo Melones para solicitar a las empresas contratistas petroleras el cumplimiento en el otorgamiento de empleos. Los manifestantes, que representan a diversas localidades de la zona, expresaron su descontento ante la falta de oportunidades laborales en un sector que históricamente ha sido una fuente importante de ingresos para la región. Nosotros no pertenecemos a ningún sindicato. Nosotros somos 7 comunidades que nos reunimos aquí para los empleos. Aquí no hay líder, aquí no. Eso, el equipo es entre las 7 comunidades. Lo poco que se consiga de trabajo, eso es para repartirnos entre las 7 comunidades. La concentración se llevó a cabo pacíficamente, pero los habitantes dejaron claro que continuarán luchando por sus derechos hasta obtener respuestas concretas. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. La Dirección de Seguridad de Maracaibo en el estado Zulia realiza operativos para tratar de reducir el número de accidentes de tránsito que se registran a diario en la capital zuliana. Accidentes de tránsito se han convertido en el mayor de los problemas en las principales ciudades del estado Zulia. Por esta razón, se hace una revisión a los expendios de bebidas alcohólicas, debido a que muchos de los siniestros guardan relación precisamente con esto. La alcaldía bolivariana ha visitado más de 200 comercios que expenden licores en áreas pobladas, en áreas populares. Al oeste de Maracaibo hemos hecho un énfasis importante para esos sectores. Aunque no es el único origen de los accidentes de tránsito, la imprudencia de algunos choferes también sirve como detonante en muchos de los casos. Las policías empezaron a revisar el estado de los choferes, sobre todo los fines de semana. Buscan crear la cultura del llamado conductor designado. Estamos nosotros en los diferentes puntos de control que ha establecido el Ministerio de Interior y Justicia a través de sus órganos de control, la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia. Estamos profundizando las labores de conciencia ciudadana para reducir estos índices que hemos presentado en estos últimos días. Los accidentes de tránsito se han convertido en un verdadero problema de salud pública. Heridos desde leves hasta graves colman los hospitales de la región, y ni mencionar de los casos con motorizados involucrados. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Gracias, Lenín. La empresa estatal Transmonagas prevé ampliar su cobertura hacia las fronteras del estado, además de implementar rutas estratégicas interurbanas para impulsar el turismo en la entidad. Lacey San Luis nos tiene los detalles. Gracias por el contacto. Los usuarios disponen de itinerarios programados que vinculan los atractivos naturales de la región con el resto del país, asegurando un sistema de transporte masivo que responde a la creciente demanda de movilidad en el oriente del país. Ha sido una demanda que se ha mantenido, sobre todo el estado Anzoátegui, y nos vamos también lo que es el estado Sucre hacia lo que es el municipio Bermúdez, Carúpano, Playa Patilla, y también en los próximos meses pudiéramos estar también incorporando el estado Bolívar, como lo que tiene que ver el Parque La Llovizna, para que haya variedad y recreación en las solicitudes de nuestros habitantes del estado y puedan gozar y disfrutar de las bondades que tiene nuestro país. Detalló que estas rutas cuentan con las unidades de transporte suficientes para garantizar la movilidad de los usuarios a conocer los atractivos naturales de esta entidad y otros estados del país. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ya retornamos el pase al estudio del Noticiero Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. En breve más información, ya venimos. El estado Sucre continúa bajo emergencia hídrica. La falla crítica en el embalse de Turimiquire mantiene afectados a 3 municipios mientras las autoridades activan fuentes alternas de suministro de suministro de agua. Reina Castillo nos amplía la información. Adelante, Reina.
Los esfuerzos se concentran hoy en el túnel de trasvase del sistema Turimiquire, tras el deslizamiento que obstruyó más del 80% de la aducción. Equipos de buceo y personal técnico avanzan en la fragmentación de rocas y el despeje de sedimentos. Aunque se esperaba el pronto restablecimiento, las maniobras de alta complejidad han obligado a extender los trabajos. La gobernadora Johanna Carrillo informó de la habilitación de la estación Cancamure y la planta Cumaná-Cumaná para bombear agua desde los ríos San Juan y Manzanares hacia la red local. En cuanto a Marihuitar y Araya, el Ejecutivo Regional se mantiene en plan de contingencia con más de 40 camiones cisternas provenientes de otros estados solidarios. En cuanto a la península de Araya, han habilitado una planta desalinizadora para abastecer al municipio Cruz Almerón Acosta durante la crisis. Pese a los rumores en redes sociales sobre una supuesta emergencia sanitaria por brotes infecciosos, Fundasalud ha desmentido la existencia de una epidemia. Sin embargo, mantienen una vigilancia estricta epidemiológica en los centros de atención primaria para detectar cualquier incremento en casos de enfermedades por la emergencia hídrica. Por otro lado, esta situación ha provocado una paralización en el sector educativo. Gran parte de las instituciones públicas y privadas han suspendido actividades presenciales ante la imposibilidad de mantener condiciones básicas de higiene. La recomendación primordial de las autoridades para la población es mantener la calma, proteger la salud al hervir el agua antes de su consumo, incluso la proveniente de cisternas y tomas públicas, para prevenir cuadros diarreicos. Y muy importante, no ser ecos de informaciones falsas, sino recurrir a canales regulares y oficiales. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reconoció la valiosa labor de los profesionales que cuidan de nuestra salud durante un acto con motivo del Día Nacional del Médico. Porque sé de la calidad del médico venezolano, sé de la calidad de su profesionalismo, de su conocimiento, sé de la calidad y de la calidez humana. Porque cuando uno aquí en Venezuela se trata como un médico, se trata como un ser humano. Padrino López destacó el sistema de salud militar y señaló que este debe ser referencia nacional en calidad, infraestructura y prestación de servicio. La Federación Médica Venezolana plantea la necesidad de crear un plan nacional de salud a fin de rescatar el sistema sanitario. Consideran que enfermedades erradicadas como la fiebre amarilla reaparecieron por las carencias que vive el sector. Tenemos el 50% de mortalidad de todos estos casos, porque realmente es una enfermedad que afecta, se confunde con el dengue, con la fiebre amarilla, y como son zonas endémicas, sobre todo en Guayana, puede pasar desapercibido y realmente hay una alarma médica, mas no hay una alarma gubernamental. Muchos programas cerrados, salud pública virtualmente cercenada su actividad, servicios clausurados. Ante la situación del brote de fiebre amarilla, Natera recomendó mantenerse muy alerta ante cualquier síntoma y la vacuna como la mejor prevención. Aprovechó la rueda de prensa en conmemoración al Día del Médico Venezolano para solicitar la derogación de la actual ley del ejercicio de la medicina. Una ley que está enmarcada legalmente en lo moderno para el ejercicio profesional adaptado a estos tiempos y saliendo al paso a muchas situaciones que se han presentado en cuanto a la profusa publicación de algunos colegios. Exigimos para el médico venezolano un salario para iniciar de $1.500 y de ahí en adelante según el escalafón, pero el gremio médico exige la discusión de la contratación colectiva. También indicó que desde la Federación Médica están muy activos ante los casos de médicos privados de libertad. Si bien aseguró que algunos han sido liberados, aún quedan 2 con boletas de excarcelación que siguen detenidos. El Comité Ejecutivo ha exigido esa
la liberación completa de estos dos colegas del Estado Guárico. Aquí están las fotos que hemos reseñado y hemos publicitado. Entre las propuestas del gremio solicitan la reforma de la ley de tránsito terrestre, pues aseguran que una licencia de conducir no puede durar 5 años, así como también el certificado médico vial que debe ser otorgado por el personal adecuado. Vanessa Urbano, Televen. Entre tanto, representantes del gremio médico del Estado Lara mantienen altas expectativas tras el posible ajuste salarial que podrían recibir los empleados que dependen del sistema público. Ramón Belis nos tiene el reporte. Quienes hacen vida en esta área sostienen que este escenario podría retornar a los profesionales que se ausentaron de sus cargos debido a que se les hacía cuesta arriba mantener sus gastos para el día a día. Sí, estoy segura que sí. Es mucha la migración de médicos, es muy alto el número, pero estoy segura de que sí, que muchísimos de esos tienen todas las ganas de volver y con la disposición no solo de volver, sino de servir con los conocimientos y tecnologías aprendidas en beneficio de nuestra población. Queremos que estas mejoras vayan para todos y por supuesto los salarios de nuestros empleados que están asignados en toda la cadena de hospitales y ambulatorios sean mejorados completamente. Durante estas declaraciones, uno de los representantes del gremio médico aprovechó la oportunidad y solicitó atención a los entes de justicia para que revisen los casos del personal de salud que está detenido en la región por motivos varios. Como lo dije en el discurso, muy respetuosamente le pedimos, ¿verdad?, que sean respetados sus derechos tanto de litigio, que sean sus derechos humanos ser respetados y que sean juzgados con el debido respeto, con el sentimiento de cierta inocencia que puedan tener. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto del Colegio de Médicos, en donde se reconoció la labor de aquellos profesionales de esta área de la salud en tener 25, 40 y hasta 50 años de labor en diferentes centros asistenciales de la zona centro-occidental del país. Desde el estado Lara, Ramón Belis, Televen. En Guacara, estado Carabobo, fue inaugurada una oficina del SAIME en la que esperan atender a más de 300 personas por día. La nueva sede de atención ciudadana del SAIME abrió sus puertas en la calle Cedeño de Guacara. El alcalde del municipio, Joan Castañeda, aseguró que era una prioridad para la ciudad, pues anteriormente los guacareños debían viajar a otros municipios para realizar sus trámites de identidad. El SAIME ya abre sus puertas para poder atender a todas nuestras hermosas familias guacareñas. Los servicios que esta oficina va a prestar son los servicios de renovación, de cedulación por primera vez, para todos nuestros chamos que están estudiando actualmente, trámite de pasaporte, verificación de datos, actualización de correo electrónico. Castañeda destacó que la solicitud de citas será de manera digital. La habilitación de esta nueva oficina en Guacara representa la número 141 del SAIME en todo el país. Esta oficina va a tener la capacidad de atención diaria de aproximadamente 350 personas, un promedio de 1.800 personas a la semana. Y bueno, eso habla del esfuerzo permanente que desde esta oficina se van a estar desarrollando. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. En Mérida, la alcaldía del municipio Alberto Adriani inauguró el Campeonato Estadal de Ciclismo de Ruta 2026 con la participación de 78 atletas de diversos municipios de la región. Jade Delgado nos tiene los detalles. El evento se realizó en la avenida Bolívar de El Vigía. El alcalde Lisandro Segura señaló la importancia de impulsar el deporte, un pilar fundamental para una vida equilibrada. Dijo que este año se celebrarán varias competiciones de ciclismo, deporte practicado desde edades muy tempranas en la entidad andina. Por su parte, Ricardo Romero, presidente del Instituto Municipal del Deporte en El Vigía, agradeció a la Asociación de Ciclismo del Estado por el apoyo y reconoció el trabajo que realizaron los árbitros y jueces durante la competencia. El evento reunió a talentos masculinos y femeninos en una jornada marcada por la diversidad competitiva. Las categorías en disputa incluyeron infantil, juvenil para las promesas del deporte, además de las modalidades élite, libre y máster, permitiendo una convocatoria integral para que todos los rangos de edad y trayectoria participaran. Desde Mérida, Jade Delgado,
Televen. El Hospital Domingo Guzmán Lander de Barcelona, Estado Anzoátegui, recibió un resonador de alta tecnología con capacidad para atender a 10 pacientes al día, brindando así acceso gratuito a estudios especializados. El equipo de resonancia magnética, posicionado entre los más avanzados a nivel mundial, formará parte de las áreas integrales de imagenología del centro hospitalario, representando un ahorro de hasta $500 para cada paciente atendido. Destacar el hecho de lo que significa también para las áreas de atención social de la gobernación del estado y de las alcaldías del estado Anzoátegui, que en general durante un año hacen una inversión cercana a los $300.000 para poder atender los casos de necesidad de resonancia más urgentes, los más críticos que llegan a nuestras instituciones. Con la puesta en marcha de esta unidad de imagenología, el Hospital de Las Garzas se posiciona como un referente en diagnósticos de alta complejidad, asegurando una atención oportuna a los pacientes, y se suma a los 4 tomógrafos activos en la red de salud pública regional. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Grandes noticias tiene Grupo Mi Mesa. Nos acompaña Henry Gómez, quien es gerente de mercadeo de Grupo Mi Mesa, y Daniel Souto, quien es fundador y presidente de la Caravana Escuela. Ahí vemos un sartén, como dicen por allí, la sartén la tenemos tomada por el mango, ¿no? Sí, sí. Vaya noticia tiene Grupo Mi Mesa. Me hablaba de celebrar los aniversarios, y qué mejor que con la Caravana Escuela crear como que esta fusión, ¿no? Y elaborar estos sartenes. ¿Cuál es el objetivo que tiene desde este punto de vista Grupo Mi Mesa? Fíjate, la idea del sartén era conseguir un utensilio de cocina que nos permitiera darle esa sensación al consumidor de que vamos a estar presente por muchos años más. La idea de Daniel es que el sartén es ideal. Primero, cuando tú forjas, te quedas en el país, o sea, es algo que te ancla a un país. Y segundo, forjar algo como esto es algo que te da una garantía de 100 años. Entonces, qué sabroso poderle decir al pueblo venezolano que ahora, con este sartén, estamos ratificando nuestro compromiso de estar en el país por muchos años más. Pero también el propósito, colaborar con la Caravana Escuela, que es un proyecto hermosísimo de volver a forjar en Venezuela, y que este era un grupo de personas que solo forjaba herramientas para el campo y que ahora tienen la posibilidad, gracias a este proyecto, de forjar utensilios de cocina. Y precisamente queremos conocer parte de esa historia de Daniel. Caravana Escuela, como bien lo decía Henry, elabora herramientas agrícolas ahora. Miren lo que se ha convertido y en lo que se puede convertir ahora en adelante con más negociaciones y con el apoyo de Grupo Mi Mesa. Toda esta ansiedad catalizó en esta idea fantástica de Henry, en la que ahora no solamente, como bien lo decía Henry, forjamos herramientas agrícolas para la siembra y cosecha de las verduras y de las hortalizas que se consumen en el país, sino que ahora nosotros en el taller base y la mayoría de nuestros talleres rurales están en capacidad de forjar mangos de sartén, lo que elevó la técnica al punto de que ahora hay que hacer unos mangos de sartén que son cómodos, que son bonitos y que van a estar en la mano de muchas personas en Venezuela. Entonces, esto es una maravilla, un milagro. Bueno, ya uno de ellos lo tiene acá, Henry. ¿Qué piensan hacer, por cierto, con la fabricación de estos utensilios que por supuesto se ven muy bonitos, ¿no? Sí, hay varias ideas, hay muchas cosas. Creo que lo primero era creo que el primer objetivo ya con estos sartenes se logró, y era lograr que el equipo tuviera el dominio de la técnica. Ya hoy la Caravana Escuela puede atender cualquier solicitud que tenga que ver con utensilios de cocina. Estaremos atentos entonces a esos nuevos negocios, nuevas ideas que tengan ustedes. Muchas gracias por la entrevista y por supuesto aquí estaremos apoyándolos. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Bueno, nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión.
Al regreso, sección internacional, aumentó a 9 la cifra de menores de edad fallecidos en Honduras por tosferina. Volvemos con los detalles en minutos. Comenzamos en Colombia. 7 guerrilleros fueron abatidos por la fuerza militar en un bombardeo en el departamento de Antioquia como parte de la ofensiva que ordenó el presidente Gustavo Petro para combatir el narcotráfico tras la presión de Washington. De acuerdo con el ministro de Defensa Pedro Sánchez, los fallecidos pertenecían a uno de los grupos comandados por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. Agregó que entre los abatidos cayó alias Ramiro, que es cabecilla principal de esta estructura criminal. A 9 aumentó la cifra de menores de edad fallecidos en Honduras por tosferina, luego de que este martes se confirmara la muerte de una bebé de 2 meses. Representantes del Ministerio de Salud indicaron que ninguna de las víctimas había completado su esquema de vacunación. Señaló que Honduras acumula hasta la fecha 76 casos de esta infección bacteriana, con mayor concentración de contagio en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. Al menos 6 personas murieron y otras 3 resultaron heridas este martes en el incendio de un autobús en una pequeña localidad al oeste de Suiza. Aunque las autoridades no precisaron el número exacto de víctimas, se conoció que el vehículo siniestrado pertenecía a un servicio de transporte público icónico de Suiza, donde las unidades son conocidas comúnmente como postales. Una comisión de investigación de Naciones Unidas señaló a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad por la deportación y traslado forzoso de miles de niños ucranianos desde 2022. Los investigadores aseguran que con estas acciones Moscú violó el derecho internacional humanitario y vulneró los intereses de cientos de menores de edad. Le acusan también por retrasar indebidamente su repatriación, no informar a los familiares sobre sus paraderos y haber priorizado las custodias de larga duración. Además señalan que el 80% de estos niños no ha regresado a sus hogares. Bueno, y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con el portal web de AFP que titula: el petróleo sube y las bolsas pierden ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio. Los precios del petróleo vuelven a subir este miércoles y las bolsas europeas y asiáticas retrocedieron en un clima marcado por la persistente incertidumbre del conflicto. Pasamos ahora al portal web F que reseña: Rusia, ya lo verán allí, acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano contra una fábrica de microchips. Esta es la primera vez que Kiev logra atacar dicha fábrica desde el comienzo de la guerra. Otras 2 plantas químicas fueron atacadas en la región de Samara. En el video viral de hoy tenemos la peculiar carrera anual de transporte de esposas llevada a cabo en el condado de Surrey, Inglaterra. Se trata de una tradición finlandesa que pone a prueba la resistencia de las parejas en un circuito de 380 metros llenos de obstáculos. Bueno, qué divertido. Bueno, no sé si será divertido que los esposos tienen que estar en forma. Que va de cabeza. Bueno, eso sí. El esposo tiene que estar en forma. Ahí están los ganadores. Bueno, gracias, Gaudí. Hablando de ganadores, vamos a ver qué nos cuenta el señor Eduardo Pino el día de hoy. Eduardo, buenos días. Feliz miércoles para todos y por supuesto comenzamos esta sección de los deportes hablando de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol porque se acabó la espera. Hoy vamos a disfrutar esta noche a partir de las 7 el juego de República Dominicana-Venezuela, lo que tanto hemos esperado. Este fuerte choque del Clásico Mundial de Béisbol nos traerá muchas emociones y usted lo va a disfrutar por la pantalla de Televen que está en todo. Ambos combinados llegan a este último juego de la primera ronda, ya clasificados a los cuartos de final con récord de 3-0. La selección nacional buscará una victoria que los posicione como líderes del grupo D, con lo cual se enfrentaría en la siguiente etapa a Corea del Sur. De caer en derrota, el conjunto criollo se medirá a Japón. Por Venezuela el lanzador será el zurdo
Eduardo Rodríguez, mientras que por los dominicanos, alguien a que ya Venezuela le ha bateado, Sandy Alcántara. Este compromiso iniciará a las 8 de la noche, a las 7 tenemos toda la antesala en Teledeportes. De hecho, será una antesala de 2 horas, de 6 a 8 será la antesala a través de Teledeportes. Así que todo, bueno, toda Venezuela, todo el país ligándole a nuestra selección, y ya tú sabes que es por Televen. También hay que hablar del lanzador venezolano Emanuel de Jesús, que fue inscrito en el roster de 40 de los Tigres de Detroit, algo inesperado, ¿no? Estando a un paso del equipo de las grandes ligas. El zurdo ya había firmado un contrato de ligas menores con los bengalíes en diciembre del 2025, junto a una invitación a la postemporada, donde ya tuvo 2 presentaciones que le hicieron quedar bien parado ante la gerencia del equipo. Además, también hay que sumarle el juego contra Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, en el que ponchó a 8 rivales en el mismo encuentro. Fue el que terminó precisamente ese desafío frente a Israel, de convencer al equipo de Detroit, de darle la oportunidad al zurdo. Y hay que hablar del Barcelona, hay que hablar de la Champions. El equipo culé rescató un empate 1-1 frente al Newcastle en el partido de día de los octavos de final de la UEFA Champions League. El Barça creo que salió vivo de este estadio bastante complicado. Ahora vamos a repasar en pantalla los otros resultados que nos dejó los primeros partidos de ida de este martes. El Galatasaray. ¿Será que el Galatasaray va a eliminar al Liverpool? Imagínense ustedes. 1-0 en la ida. El Bayern Múnich, toda una planadora alemana. 1-6 en condición de visitante ante el Atalanta. Nuevo bochorno para los equipos italianos en esta Liga de Campeones. Yo creo que ha sido la peor temporada en la historia del fútbol italiano, y esto pudiera estar rematado si Italia no va al Mundial. El Atlético de Madrid 5-2 frente al Tottenham Hotspur. Aquí, bueno, pasó algo bastante peculiar. El portero del Tottenham fue sustituido al minuto 15 tras varios errores, ¿no? Que lamentablemente causaron goles en contra para su equipo. Y el empate del Newcastle frente al Fútbol Club Barcelona. Este miércoles continúan las acciones de la Liga de Campeones con los siguientes encuentros. Lo vamos a tener ya en pantalla. Bayer Leverkusen ante el Arsenal. Esto será a partir de las 2 de la tarde, hora, o mejor dicho, 1:45, hora de Venezuela. Bayer Leverkusen Arsenal. Bodo Glimt, el sorprendente Bodo Glimt. Increíble lo de este equipo, el famoso Mata Gigantes, enfrentará al Sporting Club de Portugal, o el mejor conocido como el Sporting Lisboa. El Paris Saint-Germain Chelsea, para muchos de las eliminatorias más parejas que podemos ver en estos octavos de final, y lo que le toca al Real Madrid sin Mbappé y con 11 bajas. Real Madrid, Manchester City. Guardiola vuelve a visitar el Santiago Bernabéu. Yo creo que no la tiene nada fácil hoy el Real Madrid. Bodo Glimt Sporting, París Chelsea, Real Madrid City a partir de las 4 de la tarde, hora de Venezuela. De esta manera despedimos los deportes, y ya saben, a partir de las 6 de la tarde, absolutamente todos hoy apoyando a nuestra selección de Venezuela en este encuentro frente a la República Dominicana. Voy a callar bocas porque la afición de Dominicana, vaya, que ha calentado mucho este ambiente. Que tengan una excelente mañana, y por supuesto, hoy todos somos vino tinto, pero la vino tinto del béisbol. Bueno. La mesa está servida, ¿no? Mira, yo tengo confianza en Venezuela, pero va a ser un partido muy difícil. Muy difícil. Dominicana ha hecho más de 30 y... Es más, creo que ha hecho 36, 37 carreras en este Clásico Mundial de Béisbol. Eso le suman los encuentros amistosos. Una locura lo que va a tener este equipo. Tenemos un picheo medio... El tema, el punto débil de Venezuela puede ser el picheo, pero también enfrente tenemos un rival que, por lo menos el line-up que van a presentar hoy, en la temporada 2025 de la MLB, por lo menos un pelotero de esos 9 llegó a 20 cuadrangulares. Es decir, los 9 tienen 20 o más cuadrangulares, o tuvieron 20 o más cuadrangulares en el 2025. Una locura este line-up de la República Dominicana. Bueno, yo me quedo con esa frase que me encantó. Hoy todos somos vino tinto, pero la vino tinto del béisbol. Claro que se puede. Así es, la vino tinto invicta. Es así. Muy bien. Bueno, momento de irnos a hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué vamos a tener a la vuelta, Adrián? En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Humberto Calderón Berti, ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ya volvemos con esto y más.
Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial, muy importante, de relieve, porque además en el escenario mundial la repercusión de lo que significa la guerra en el Medio Oriente. Por ello hemos contactado desde Madrid, España, a Humberto Calderón Berti, exministro de Energía y Minas, expresidente de Petróleos de Venezuela, también fue ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido una vida política también, muchas cosas, Humberto, en este caso que relatar sobre tu hoja de presentación y tu hoja curricular, pero de verdad encantado, tanto tiempo que no hablábamos e intercambiábamos personalmente, pero como el tiempo avanza y es importante conocer detalles y tener tu percepción de lo que está ocurriendo en el mundo, me gustaría en principio, además de saludarte, en este caso, precisar algunas cosas sobre el efecto de esta guerra del Medio Oriente en el mercado petrolero internacional. Adelante. Cómo no, Carlos, encantado de saludarte. Muy grato de estar con ustedes, con los amigos de Televen y con el público, la audiencia venezolana. Bueno, realmente, como todos sabemos y hace tiempo se viene insistiendo mucho, el Medio Oriente constituye un área crítica desde el punto de vista de las reservas petroleras mundiales y del suministro petrolero. Los acontecimientos que han ocurrido en el mundo en el transcurso de los últimos 50 años, que han movido fuertemente los precios del petróleo, han ocurrido en el Medio Oriente. El Yom Kippur, y los precios brincaron de $2 a $10 por barril. Luego el año 79 fue el derrocamiento del Shah de Irán, y los precios brincaron de $4 en menos de un año. Y luego con esta guerra, pues ya vemos como los precios están aumentando por arriba de los $100 por barril. Sin duda que la importancia del Medio Oriente desde el punto de vista petrolero es vital. La otra área del mundo donde hay reservas petroleras importantes, pues en los Estados Unidos, Venezuela, y evidentemente hay unas buenas reservas petroleras. Pero el Medio Oriente va a continuar siendo una zona importante. Y además que tiene la connotación de que es un área inestable desde el punto de vista político, porque convergen allí problemas religiosos, problemas políticos ancestrales, problemas raciales, etcétera, y eso hace que la situación pues no sea fácil, de fácil solución. La inestabilidad ha continuado durante muchísimos años. Además, por el estrecho de Hormuz no debemos olvidar que sale del petróleo que se produce en el mundo, el 20%. Claro, hay países como el caso de Irak y el propio Arabia Saudita que tiene salida por el Mar Rojo. Pues la buena parte de la producción de los países del Golfo sale por allí, el 20%. Y buena parte de ese 20% va a China. Y entonces eso nos plantea un asunto sumamente importante, porque el gran contendor, para no llamar enemigo ni utilizar connotaciones bélicas, el gran contendor en términos del futuro de los Estados Unidos por la hegemonía mundial, sin duda es que China, no es Rusia. Rusia se ha demostrado con la guerra de Ucrania que es más propaganda que otra cosa. No han podido acabar con una guerra que dijeron que iba a tener una semana de sobrevivencia y ya tenemos 4 años. Un país que ha tenido apoyo de los Estados Unidos y de Europa, pero aún así no han podido acabar con Ucrania. El caso de China es otra cosa, y esa es una lucha por la hegemonía mundial del próximo siglo. Y los Estados Unidos saben perfectamente bien que China depende fundamentalmente, gran proveedor de petróleo de China, entre 6 y 8 millones de barriles por día van para China, del que se produce en Irán, y Venezuela es el gran proveedor podría ser el gran proveedor junto con los Estados Unidos. A eso iba, Humberto. Lo importante en este caso, el efecto, más allá de que significa esta guerra con sus connotaciones en la región, pero también en el mercado petrolero internacional. ¿Qué papel puede jugar Venezuela en medio de este contexto? La situación para la industria petrolera. En este momento, Carlos, muy poco, por lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Venezuela estaba produciendo, cuando Chávez llega al poder, 3.300.000 barriles por día. Actualmente produce menos de 1 millón de barriles por día. Estaba refinando 1.250.000 barriles dentro del territorio nacional. Actualmente se refinan menos de 200.000 barriles. Teníamos 16 refinerías en el exterior, una capacidad de refinación de 1.350.000 barriles. Todas las refinerías en Europa, que poseíamos 8, las vendieron. Y en los Estados Unidos, de las 8 quedan 3, entre ellas Citgo, bueno, todas bajo la bandera de Citgo. Es decir, la industria petrolera venezolana está muy maltrecha, y esta oportunidad de oro que se presenta pues, no se puede aprovechar a cabalidad, casualmente por el tema que la industria petrolera no está en capacidad de reaccionar como podría ser si no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido.
el desmantelamiento de la industria, el haber despedido 20.000 personas de la industria, que eran la gente más competente y más preparada, que había costado una fortuna formarlos durante muchísimos años. Bueno, pues ya eso es cosa del pasado. Lo que tenemos que ver es el presente y el futuro. Ahora, yo creo que lo que se acaba de hacer con la reforma parcial de la ley de hidrocarburos no es suficiente. Han debido hacer una ley nueva, totalmente nueva, donde realmente se produjera una apertura total al sector privado, en toda la cadena de valor, es decir, en la exploración, en la producción, en la refinación, en el transporte interno y también en el comercio internacional. Hay un proyecto de ley que hemos elaborado un grupo de personas que está ahí, que está disponible, que es un proyecto de ley muy completo, que realmente, porque Venezuela en estos momentos, Carlos, no está en capacidad ni técnica ni financiera de avanzar en la recuperación de la industria petrolera. Ahora, ¿cómo anuncia el factor internacional que vendrá capital significativo y apreciable? Donald Trump hablaba de una cifra astronómica de 100.000 millones de inversión. Este es un proceso lento, de por medio está ya la reforma de la ley, está de por medio también la seguridad jurídica, que es muy significativa, pero ¿en cuánto tiempo puede Venezuela, de acuerdo a la inversión internacional que llegue, pues colocarse en un nivel aceptable, no solamente de producción, sino también de exportación? Me preguntaba el otro día un grupo de gente que trabaja en Estados Unidos en estos análisis de la situación mundial, no petrolera, sino mundial, geopolítica, etcétera. ¿Cuánto puede producir Venezuela? Mi respuesta eran todos americanos. Mi respuesta fue cuánto están dispuestos a invertir. Y básicamente los Estados Unidos y algunas empresas europeas, ¿no? Pero básicamente los Estados Unidos. Yo creo que Venezuela requiere una inversión superior a 10.000 millones de dólares solamente anual, solamente la actividad de producción. Pero si tú me dices cómo se recupera la industria petrolera, yo diría, en primer lugar, tú lo señalaste muy rápidamente, la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay nada, absolutamente nada. No se pueden cambiar los contratos caprichosamente como ocurrió en Venezuela en el año 2006-2007. No se pueden cambiar las reglas de juego caprichosamente. Una vez que se aprueban unos contratos bajo la cobertura de una ley, eso hay que respetarlo. Pueden venir otras leyes, pero los contratos que se firmaron en esas condiciones hay que mantenerlos, y eso es lo que no se ha hecho. ¿Me entiendes? Entonces es fundamental una ley que evite la discrecionalidad y que no obligue a las empresas a asociarse con el Estado venezolano. Por ejemplo, en estos momentos tú no puedes entrar a producir en Venezuela si no te asocias con el Estado venezolano. Bueno, lo que está planteado es que pueda venir el capital privado a trabajar entre los distintos esquemas que hay, porque hay muchos esquemas que se pueden aplicar. Hay los contratos operativos, hay las concesiones, hay los contratos de producción incremental, hay muchas cosas, contratos a riesgo, hay muchos esquemas. Y hay que dejar abierto eso para que se emplee el esquema que más les conviene al país, cualquiera que sea. Ahora, que permitan que las empresas vengan con seguridad jurídica y condiciones competitivas. Eso es muy importante. Por ejemplo, te iré a plantearte lo siguiente, el sector privado petrolero venezolano, ¿cómo se involucra? Ellos tienen un nivel de expectativa, después a los representantes de la Cámara Petrolera Venezolana, tienen un nivel de interés, piensan que en el sector servicios puede dar un aporte significativo. Claro, requeriría un respaldo financiero, no solamente de la banca nacional, que es limitado, o de la banca internacional, pero ¿cómo se puede involucrar y conectar, digamos, con el que viene a realizar inversiones? Hay varios tipos de inversión. Venezuela es un país que te puede diseñar un traje a la medida. Por ejemplo, en las zonas de la faja petrolífera del Orinoco, donde hay, según el propio Departamento Geológico de los Estados Unidos, hay 300.000 millones de barriles de petróleo recuperable. Es posible que sea menos, pero hay mucho petróleo. Ahora, eso es para los grandes jugadores, porque se requieren grandes inversiones, y a nosotros lo que nos conviene que vengan a la faja son las empresas que tienen predisposición no solamente a las grandes, a la investigación. Cada 1% que mejore el factor de recuperación de la faja son miles de millones de barriles de recuperación adicional. Nosotros estamos trabajando sobre la base que de allí se puede recuperar el 7%, pero no, es posible que se mejore, y se mejore sustancialmente. Entonces, las grandes, para la faja petrolífera, el norte de Monagas, una zona sumamente complicada desde el punto de vista técnico, grandes profundidades, grandes presiones, que requiere inyección de gas a gran presión. Tiene que ser también para grandes jugadoras.
Tengo entendido que le acaban de asignar un área importante en Punta de Matas, por cierto, donde yo empecé a trabajar hace 60 y tantos años como muchacho, a la Shell, pues es una compañía que tiene credenciales de primer orden. Pero nosotros necesitamos también el resto de las empresas americanas. Nosotros te voy a necesitamos interrumpir, Exxon. Humberto, y me disculpas, te voy a interrumpir porque nos avisan por aquí que tenemos que hacer una pausa. Culminamos la parte petrolera y me gustaría que incursionáramos un poco también en tu percepción y tus impresiones generales sobre el desenvolvimiento y la dinámica política nacional. Ya regresaremos enseguida contigo. Continuamos nuestra conversación con Humberto Calderón Berti. Bueno, Humberto, para culminar la parte petrolera y entrar un poquito también en tener tus impresiones sobre cómo va el desenvolvimiento de la política en el país, desde Madrid, desde luego, donde tú te encuentras. Adelante, te escuchamos. Culminamos con esto y entramos en política. Termino la parte petrolera. Sí, sí. Mira, el centro de los estados Anzoátegui y Monagas tiene centenares de campos, yo diría por lo menos 100 campos o quizás más, que pueden estar sujetos a la participación del capital venezolano. Pero yo quisiera ver a los venezolanos que están en Kuwait, en los Emiratos, en Qatar, en Europa, en los Estados Unidos, en Colombia. Yo los quisiera ver como empresarios, pero no solamente a ellos, sino que las personas que traen esas empresas, todos sean socios. Ahora, como tú dices, no hay dinero. Bueno, que el socio capitalista provea los recursos para la participación de esos grupos de empleados venezolanos, de trabajadores, vamos a llamarlos, pero ejecutivos, técnicos, gerentes, obreros especializados, todos los empleados de la empresa tienen que ser accionistas, agrupados todos en una sola empresa que tenga una participación de la empresa mixta que podría ser un 15, un 20%. Ahora, ¿y con qué pagan ellos ese aporte? Bueno, con los dividendos de la compañía le pagan al socio capitalista, que es el que ha provisto los recursos. Ahora, ese es un esquema, pero pueden haber otros. Pero Venezuela tiene 500.000 kilómetros cuadrados en la plataforma continental, donde hay grandes posibilidades de encontrar gas que no la hemos explorado adecuadamente. Todavía hay zonas profundas del lago de Maracaibo y de los alrededores del lago de Maracaibo, del Cretáceo y más viejo, que no lo hemos todavía tocado. O sea que Venezuela tiene un horizonte petrolero extraordinario. Es desde Canadá hasta la Patagonia el único país que puede suministrar los requerimientos petroleros que los Estados Unidos de América tienen. Guyana es un país que va a producir, sí, ¿cuánto? 2 millones de barriles. Claro, eso es muchísimo para 800.000 personas, ¿me entiendes? Pero no tiene la dimensión geográfica ni de roca madre ni de roca recipiente como para llegar a producir 5 o 6 millones de barriles por día, cosa que en Venezuela sí puede ocurrir si vienen los recursos. Entonces, y eso me lleva finalmente a concluir que además de seguridad jurídica tienen que haber condiciones competitivas. No pueden haber regalías más del 20%, no puede haber impuestos sobre la renta de 50%. Actualmente hay 30% de regalía y 50% de impuestos. Esos son unas cifras extremadamente altas y eso no hace el petróleo venezolano competitivo. Nosotros tenemos que competir con otros países. En la región no mucho, pero a nivel mundial sí, claro. Particularmente los países del Golfo. Bueno, entremos en este tema que te planteaba anteriormente. ¿Cómo observas este reacomodo producto del episodio que ocurrió el 3 de enero de este año? ¿Cómo ves el movimiento político? ¿Cómo ves el desenvolvimiento de los factores del gobierno? ¿Cómo ves el desenvolvimiento de los factores de la oposición? El gobierno de los Estados Unidos ha hablado de 3 fases para luego llegar a una estabilidad económica, una estabilidad política y a posteriori, no se sabe el momento, una elección libre, transparente, con observadores internacionales y un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensas de todo esto, Humberto? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que ha ocurrido ha sido conveniente para el país, sin duda. Porque yo creo que en caso contrario esto continuaría la situación empantanada. Yo tengo unos cuantos años encima y la cuarta parte de mi vida la he pasado en esto. Yo creo que esto ya basta, ¿no? Yo creo que hay que buscarle una salida que acomode a la gente, que nos permita recuperar la democracia, que nos permita recuperar la libertad. Y para eso es fundamental ciertos entendimientos básicos que hay que hacer. Tú mencionabas allí algunos. Un Consejo Nacional Electoral no solamente es suficiente, sino que tú tienes que hacer una nueva cedulación en Venezuela. ¿Por qué?
Porque no sabemos cuántos electores hay, no lo sabemos. Es decir, las cédulas, hay gente que tiene 3 y 4 cédulas, hay gente que ha votado 3, 4 y 5 veces en las elecciones. Entonces, hay que hacer una limpieza total del registro de cedulación. Sí, una depuración. En segundo lugar, ¿perdón? Una depuración, sugieres en este caso. Claro, una nueva cedulación. Y luego viene la segunda parte, un Consejo Nacional Electoral que sea realmente neutral, que permita la transparencia en los procesos electorales. Porque no hay ninguna duda que los procesos electorales venezolanos no han sido transparentes. Quizás el primer proceso que ganó Chávez fue transparente, pero el resto no lo han sido. Y tenemos que regresar a la votación manual para que no haya manipulaciones de la intencionalidad de voto de la gente. Yo creo que eso es sumamente importante. Y hay que tomar decisiones sobre la marcha, no solamente lo que se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, yo creo que es fundamental para el reencuentro y la armonía del venezolano, la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares. No creo que deben seguir, no han debido ponerse presos nunca, no deben seguir presos, deben estar en la calle. Los exilados venezolanos que estamos fuera deben tener la posibilidad de que regresen a Venezuela todos los que lo deseen, ¿entiendes? Que son fundamentales para la recuperación del país. Y hay que dar señales muy concretas desde el punto de vista, además de político, desde el punto de vista económico. Libertad a la gente que le expropiaron o que le confiscaron sus propiedades. Hay que devolverle las propiedades a los productores agropecuarios que le invadieron. Hay que devolverle las industrias que le quitaron a los industriales. Hay que devolverle las empresas que le quitaron a la gente de la costa oriental del lago de Maracaibo, que era un emporio de riqueza y que actualmente no lo es, porque no existen esas empresas. La gran mayoría de esas empresas fueron expropiadas y saqueadas, y eso no puede ser así. Si realmente el gobierno actual de la señora Rodríguez tiene la intencionalidad de que haya un reencuentro en los venezolanos, que haya un entendimiento en los venezolanos, hay que tomar decisiones muy drásticas en ese sentido, que den señales muy claras al país que realmente hay la intencionalidad del cambio. Ahora, ¿cómo observas, por ejemplo, Humberto, y disculpa, cómo observas un proceso, cómo te imaginas el proceso de reconciliación nacional del que se habla en forma recurrente, en forma constante, cómo entender los factores en disputa y que son rivales, poder converger y tratar entonces de bajar las presiones y las tensiones y poder avanzar en un proceso de estabilidad política como tal, y al igual que la estabilidad económica, y bueno, y lo que venga en un futuro, que se habla de la necesidad de realizar un nuevo proceso electoral? Claro, pero eso tendrá su momento, eso tendrá su momento. Yo creo que por ahora lo primero es la estabilidad del país, que el país esté estable, que se ponga sordina al tema de la confrontación indeseable desde el punto de vista político, que la gente, como dije anteriormente, que salgan todos los presos políticos. ¿Tú crees que hay derecho que los policías de Puente Llaguno tienen 23 años presos y todavía sigan presos? Eso es inhumano. Y con él todos los presos políticos, civiles y militares tienen que salir. La gente que está afuera tiene que regresar, ¿me entiendes? Y tiene el gobierno venezolano que crear las condiciones para que haya una armonía y un cierto entendimiento y comenzar a producir decisiones contundentes. Bueno, hasta ahora, por ejemplo, lo que ha sido la participación del gobierno de los Estados Unidos en el tema de la industria petrolera venezolana, bueno, ellos están comercializando el crudo. Entonces tú dices, bueno, esto cuesta entenderlo, sí cuesta entenderlo, pero cuesta más entender que haya el recurso y se lo roben. Eso es peor, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tiene que haber señales de cambio claras. Es decir, hay que desmantelar los cuerpos policiales que se encargan de la represión. No puede continuar la represión como está. Es decir, hay que dar señales. Yo sé que no es fácil para la señora Rodríguez tomar estas decisiones, porque yo sé que ella tiene que tener internamente presiones en el sentido contrario. Pero eso hay que hacerlo en aras de la armonía, en aras del entendimiento, ahora, en aras de la reconstrucción del país. Te hago una última pregunta, que ya se nos fue el tiempo, Humberto, rapidito, y te pido una respuesta también pronta. ¿Cómo te sientes tú en ese contexto? ¿De qué manera tú podrías contribuir, ayudar, en este caso, para dar algunas ideas, así como las que haces en este momento, y algunas orientaciones? Mira, yo tengo toda mi vida dedicado al sector petrolero
Yo opino con mucha frecuencia, en el exterior me llaman de muchas partes del mundo, doy muchísimas conferencias. A pesar de la edad, tengo una vitalidad que Dios me ha dado, gracias a Dios, y tengo la fortuna de tener muchos años y la experiencia. Entonces, pongan atención a las cosas que uno dice. Uno no anda buscando puestos ni sustitución. No, pongan atención a las cosas que uno dice. Por ejemplo, una demostración concreta de cambio en el sector petrolero que sí puede atraer a las empresas petroleras internacionales. Aprueben una nueva ley de hidrocarburos. Aprueben la ley de hidrocarburos que hemos trabajado a un grupo de venezolanos. Aprueben esa ley de hidrocarburos. ¿Para qué? Para que el inversionista se sienta seguro. Con lo que hicieron no es suficiente. Vean ustedes lo que ocurrió en la reunión del presidente Trump con las empresas petroleras americanas. El presidente de Exxon dijo una cosa allí que yo comparto plenamente. Si no hay seguridad jurídica, si no hay condiciones competitivas, no podemos regresar, por una razón muy elemental. Ellos tienen que darle cuenta a sus accionistas de las decisiones que toman. Ese dinero no es de ellos. Ese dinero son de millones de accionistas, que le pueden caer millones de demandas si hacen cosas indebidas. Entonces, el gobierno venezolano tiene que proveer las condiciones adecuadas para que la gente venga a invertir. Tú me preguntarás, y con esto termino, ¿cuánto puede producir Venezuela? ¿Cuánta plata están dispuestos a invertir? Eso es muy importante. Los nacionales y los internacionales. Claro. Humberto, te los agradezco. Nacionales e internacionales. Venezuela puede producir 4 millones de barriles en 5 años y puede montarse en 6, 8 millones de barriles en 10 años, pero si hay plata, claro, así si hay es. inversiones. Bueno, Humberto, te agradezco de veras muchísimo, además del tiempo que no contactábamos y conversábamos, pero muchísimo que hayas podido establecer este vínculo con nuestros televidentes, no solamente de Venezuela, sino de otras partes del mundo donde nos vemos. Y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad para que conversemos de este y otros temas. Muy amable y un gran saludo para ti. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Entonces nos vamos a la pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Disney prepara una serie de acción real de Campanita. El estudio ha estado planeando llevar a cabo una versión actualizada del personaje clásico creado por el novelista y dramaturgo escocés J.M. Barrie. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Alvanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Campanita, la icónica hada de Peter Pan, será protagonista de Think, una serie de acción real en Disney Plus. De acuerdo con el medio especializado Deadline, el estudio ha estado planeando durante un tiempo llevar a cabo una versión actualizada del personaje clásico creado originalmente por el novelista y dramaturgo escocés. Campanita, presentada por primera vez en Peter Pan en 1953, se ha convertido en un emblema de Disney y aparece en la apertura de muchas de sus películas. Zootopia 2 se estrenará pronto en Disney Plus. Tras su paso por los cines y una taquilla que rozó los $2.000 millones a nivel mundial, la película animada se prepara para su llegada al streaming. La plataforma Disney Plus confirmó que la cinta estará disponible para los suscriptores a partir de hoy, 11 de marzo. El anuncio fue dado a conocer por la compañía, en el que destacó que la secuela del exitoso film animado continúa ampliando el universo de la ciudad de Zootopia con nuevos personajes y una trama más compleja. Además de su éxito en taquilla, la producción ha recibido comentarios positivos de la crítica especializada y del público. La cinta también figura entre las nominadas a Mejor Película Animada en la próxima edición de los premios Oscar.
Joshua Jackson rompe el silencio tras la muerte de James Vanderberg. A un mes del fallecimiento del actor, su excompañero de la serie de Dawson Creek habló por primera vez públicamente sobre la pérdida del actor, quien falleció el miércoles 11 de febrero tras una batalla contra el cáncer colorectal en etapa 3 a los 48 años. Durante una entrevista, el actor compartió cómo ha enfrentado la noticia y recordó la amistad que construyeron durante todos los años que trabajaron juntos en la popular serie juvenil a finales de los 90. Joshua añadió que ha estado pensando bastante en la vida y el legado de su ex coprotagonista durante las últimas semanas. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones desde su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Gracias, Albani. Nos despedimos. Hasta aquí la primera emisión del noticiero. Recuerden, Televen está en todo. Hasta mañana a las 6 en punto, luego del himno nacional.